tóxicos generados por el procesamiento de los alimentos. Como breve introducción, tenemos que, a diferencia de las toxinas microbianas que causan un daño inmediato, esos tóxicos suelen ser asesinos silenciosos, ya que afectan a la salud tras la exposición prolongada y repetida a cantidades mínimas. Recordemos que en la toxicología, un pilar de estos es el tiempo de exposición, debido a la duración y la vía de administración de esta, y también la frecuencia, ¿vale? Generalmente estos procesos ocurren ya que se hace diferentes tipos de procesos a los alimentos para mejorar tanto la calidad, el valor nutricional, el sabor, la palatabilidad y la vida útil de los alimentos. Sin embargo, mediante estos procesos pueden generar tóxicos. Bueno, el procesamiento térmico de los alimentos, ya aquí se pone en la imagen un breve ejemplo de puede ser el hornear, al microondas, al asar, a la parrilla. Puede provocar tóxicos como la acroleína, la acrilamida, el benceno, el carbamato de etilo, compuestos clorados, compuestos orgánicos heterocíclicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas heterocíclicas, aminas biogénicas, nitrosamina y productos de reacción de Miller, entre otros más. ¿Cómo se van a generar estos hidrocarburos aromáticos policíclicos? Bueno, para empezar, los HAP son compuestos orgánicos resistentes al medio con estructuras y toxicidad variada, que va a consistir en átomos de carbón, hidrógeno y dos o más anillos aromáticos. Estos se van a formar mediante procesos biológicos como la combustión incompleta de combustibles durante prácticas de cocina industrial y algunas domésticas. El tratamiento térmico, el procesamiento térmico como la parrilla, el asado, la fritura, la barbacoa, el tostado y el asado de carnes, pescados y otros productos alimenticios bajo llamas directas o calor intenso van a conducir a la generación de estos. También el comer carnes preparadas en la parrilla que se han quemado, comiendo cereales, harina, pan, hortalizas, frutas o carnes contaminadas o comiendo alimentos procesados o en escabeche. También tomando leche de vaca o aguas contaminadas. Ahí se encuentra. Recordemos también que la importancia se va a formar principalmente en procesos de combustión incompleta o pirólisis de materia orgánica. La razón por la que estos son muy tóxicos también es por la abundancia de benceno, el fenilo y el acetileno, también de varios tipos de combustibles aromáticos y alifáticos y también de tipos de polímeros como el poliestireno, el polietileno y cloruro de polivinilo. Vamos a hablar del tiempo de exposición. Bueno, el tiempo de exposición en esta tabla se muestra la dosis para efectos genotóxicos y carcinógenos, ¿vale? Pero para el tiempo de exposición se va a tener como en cuenta la naturaleza de la fuente de energía utilizada, ya sea se utiliza el carbón, la parrilla, el gas, etc. El contacto de los alimentos con la fuente de calor, ya que aquí el goteo de la grasa del alimento sobre la fuente de calor y el contacto directo del alimento con llamas propicia la formación de estos. También la temperatura de combustión. Recordemos que a 400 grados Celsius para abajo, los CAP van a estar en mínimas, van a ser mínimos, mientras que de 500 hacia arriba, hasta los 1000 grados Celsius van a formar en potencialmente los CAPs. También la composición nutricional del alimento, ya que en cuanto mayor sea el contenido de grasas y proteínas, mayor va a ser la cantidad de HAPs que se generará. El grupo más vulnerable son los bebés, que tenemos aquí como el grupo de riesgo, ¿vale? Ya que en el primer año de vida y ellos ingieren normalmente cereales. La toxicocinética de los HAPs. A diferencia de los carcinógenos directos que reaccionan y dañan el ADN, los HAPs necesitan ser primero activados por enzimas de la familia del citocromo P450. Otras enzimas pertenecientes a la de fase 2 del metabolismo pueden tener menor participación, entre ellas UGTP, NAT, no. La toxicocinética de los HAPs es que a diferencia de los carcinógenos directos que reaccionan y dañan el ADN, los HAPs necesitan ser primero activados por enzimas del citocromo P450.
Otras enzimas pertenecientes a la de fase 2 del metabolismo pueden tener menor participación en la bioactivación, como lo son UGT, NAT, CT y MT. Su participación es importante, ya que catalizan reacciones de desactivación del potencial genotóxico de los HERs. Bueno, para entender tanto cómo es la toxiconocinética de los HAPs, vamos a hablar del citocromo P450 que se va a estar utilizando en los tóxicos, que es el término colectivo que designa una familia de hemoproteínas que van a caracterizar la biotransformación de sustratos liposolubles de estructuras diversas, tanto endógenos como xenobióticos. Estas enzimas se van a ubicar en el retículo endoplásmico y participan en la denominada fase 1 de funcionalización de la biotransformación de xenobióticos. Esta va a modificar los sustratos principalmente por reacciones de oxidación y, con menor frecuencia, reacciones de reducción y peroxidación. Van a trabajar conjuntamente con las enzimas de fase 2 que van a transferir porciones estructurales a los sustratos, y las proteínas transportadoras de la fase 3, que estas van a trasladar el metabolito polar hacia la parte extracelular. ¿Para qué? Para la eliminación de xenobióticos. Bueno, como primer punto, vamos a ver que la gran mayoría de las reacciones por citocromo P450 va a provocar la generación de grupos polares para incrementar la solubilidad acuosa de los xenobióticos y, por ende, facilitar su excreción del cuerpo. También van a ser involucrados la activación metabólica de progenotóxicos. Si la vía de oxidación de los xenobióticos por citocromo C450 va a derivar en la formación de intermediarios electrófilos reactivos capaces de reaccionar con el ADN, van a provocar la formación de aductos potencialmente mutagénicos. Aquí hay una clave, ¿vale? Aunque los CAPs presentan una estructura policíclica planar que les permite intercalarse con el ADN, este comportamiento no genera daño directo a la macromolécula. Sin embargo, cuando estos son biotransformados por el citocromo P450, sufren una conversión a diolepóxidos que son altamente reactivos y que se unen covalentemente al ADN, causando una alteración genotóxica. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de activación de los CAPs carcinogénicos, que de manera general los CAPs son compuestos lipofílicos, entonces vamos a tener en cuenta eso. Por lo tanto, es que decir que van a atravesar las membranas celulares con facilidad. Recordemos que las membranas, su carga es negativa, ¿vale? Entonces, si son lipofílicos, pues van a atravesar con facilidad. Y arriba en el citoplasma, donde el retículo endoplasmático se encuentra con la familia del citocromo P450. Durante su transformación pueden seguir tres rutas principales, que son la vía de citocromo P1A1 y 1B1, y la del citocromo P450 por la epóxido hidrolasa. Tenemos la segunda vía, que es por citocromo P450 peroxidasa, y la 3, que es la vía de la dolceto reductasas, AQR. Bueno, la porción estructural de los CAPs, conocida como zona bahía, compuesta por 3 anillos de fenilo distribuidos de forma no lineal, marca su susceptibilidad principalmente en la biotransformación por la vía de citocromo P450. Los HAP van a ser biotransformados a fenoles, catecoles y quinonas, lo que resulta en la formación de diolepóxidos u quinonas que pueden reaccionar con el ADN para producir aductos. Esta formación de aductos del ADN pueden causar desajustes en la replicación del mismo, así como alteraciones en la metilación o la unión del promotor, lo que conduce a una mutación y, en última instancia, la tumorigenesis. Aquí recalcamos que las quinonas reaccionan con el N7 de la guanina y la N3 de la adenina en el ADN, ¿vale? Bueno, asimismo, los metabolitos pueden promover un aumento de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar al ADN, lípidos o proteínas, y también participar en el inicio de la carcinogénesis. Entonces, pues como de manera resumida, que pues tenemos un sistema de oxidasa,
que, bueno, la primera reacción que se explicó va a ser una de epoxidación. Los epóxidos del pH pueden conjugarse con glutatión y esto se considera como una verdadera reacción de desintoxicación. Y los epóxidos que no se conjugan con el glutatión se convierten en fenoles y dioles. Sin embargo, los metabolitos de los CAPS a veces no son lo suficientemente polares como para ser excretados, por lo tanto se deben conjugar con ácidos glucurónicos o sulfúricos para permitir su excreción. Y vamos a explicar el paso a paso después de esta introducción de toxicogenética. Es que cuando los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en alimentos contaminados o sometidos a altas temperaturas, como ya vimos a las carnes ahumadas o a la parrilla, son ingeridos, pues estos se van a absorber en el tracto gastrointestinal, especialmente en el intestino delgado por difusión pasiva debido a su carácter lipofílico. La grasa de estos alimentos va a aumentar la absorción, por lo que los CAP se disuelven fácilmente en lípidos. Y parte de los HAP pueden quedar unidas a partículas de alimentos o suelo, lo que reduce su biodisponibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que después de ingerirse los HAP va a pasar al intestino y luego a la sangre y van a comenzar a circular por el organismo. Una vez que estos se encuentren en sangre, se van a distribuir rápidamente a varios órganos, que son, por ejemplo, hígado, pulmón, riñón y tejido adiposo. Y debido a la naturaleza lipofílica, se acumula temporalmente en tejido graso. Puede atravesar la placenta y llegar al feto en caso de mujeres embarazadas. Y también se ha detectado en la leche materna, así que pues se debe tener cuidado con los bebecitos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que se van a repartir a todo el organismo y pueden alcanzar órganos sensibles. Bueno, el metabolismo de estos va a ocurrir principalmente en el hígado, como también intestino, pulmones y piel. Como ya vimos, los enzimas, el sistema del citocromo P450, especialmente de la vía del UA1 y U1B1, transforman los CAPS en metabolitos. Durante este proceso se transforman en intermediarios reactivos como epóxido, dielepóxidos. Estos metabolitos se unen al ADN formando ductos, lo que genera las mutaciones y el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que el metabolismo intenta desintoxicar los HAPs, pero pueden producir compuestos más tóxicos y carcinógenos. Después del metabolismo, los HAPs se vuelven más solubles en agua y se eliminan del cuerpo. La principal vía son las heces, la segunda es la orina, pero en menor proporción. Y aquí entran las enzimas de fase 2, que es la glucuronidación, sulfatación, conjugación con glutatión, que aquí van a entrar en la vía de eliminación. Y pues ¿qué va a pasar aquí? Que los CAP se van a convertir en metabolitos no polares para poder ser expulsados debido a las enzimas de fase 2, ¿vale? Toxicodinamia. Bueno, pues ya como vimos, pues puede provocar carcinogénesis o mutaciones, pero más puntualmente va a causar daño genético por la formación de los adductos de ADN que produce mutaciones en genes, especialmente del TP53 y KRAS. Cáncer, que es el aumento del riesgo de tumores, especialmente en pulmón, piel e hígado, asociados al compuesto del benceno, inmunosupresión, toxicidad hepática y renal, efectos reproductivos, es decir, disminución en fertilidad, alteraciones hormonales y daño en células reproductivas, efectos en el embarazo, imagínate que puede afectar al feto, ¿no? Y puede ahí provocar malformaciones. Efectos cardiovasculares, que es aumento del riesgo de aterosclerosis por inflamación y estrés oxidativo, y efectos cutáneos y oculares, como por ejemplo puede ser aquí, vemos en imagen, irritación en piel y puede ser también en los ojos. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Bueno, estos pueden provocar toxicidad aguda o toxicidad crónica. En la toxicidad aguda, pues es más o menos superficial, como por ejemplo en la piel, los ojos, o fallos respiratorios en la inhalación, afectación del sistema nervioso. Pero la toxicidad crónica pues puede verse a largo plazo causando sistemas tóxicos en el hematológico, reproductor, inmunológico y del desarrollo. Pues ya vimos, ¿no? Que puede provocar carcinogénesis o una toxicidad. Puede provocar cáncer de pulmón, piel, hígado, de mama, daño genético, alteraciones respiratorias, toxicidad hepática renal, bajo peso fetal,
riesgo de osteoclorosis, irritación de cutánea, ocular, fototoxicidad. Bueno, estos ya los vimos anteriormente, entonces pues sí vemos que pues está grave, ¿no? Para minimizar estos riesgos en el ser humano se aconseja no consumir la capa externa de los productos ahumados, usar carnes magras en la parrilla, colocar la carne cuando las brasas están incandescentes y no hay llama, retirar la carne cuando se añade a carbón, no usar piñas o maderas muy resinosas en lugar de carbón. Luego están ahí con su piñita, ¿no? Ahí en sus taquitos, su piñita, pues no, no es correcto. Entonces este sería de los hidrocarburos policíclicos. La acrilamida es otro tóxico. ¿Y cómo se va a generar esto? Bueno, es una sustancia química que se forma en los alimentos ricos en almidón cuando son sometidos a procesos culinarios a altas temperaturas. De almidón nos referimos, por ejemplo, a las papas, a los cereales, a la panadería. El proceso químico principal que causa este pardeamiento se conoce como reacción de Maillard, que es la principalmente de esa que da el color tostado a ciertos alimentos. La acrilamida se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal y en muchos alimentos almidonados cocinados, por encima de los 120 grados Celsius a los 248. Y ya explicamos qué son las patatas, cereales y productos de panadería. Otro tipo de tóxico es la acrilamida, que es un compuesto orgánico de bajo peso molecular, hidrosoluble y de alta polaridad. Es una sustancia química que se forma en los alimentos ricos en almidón y cuando son sometidos a procesos culinarios a altas temperaturas. Esta es por encima de los 120 grados Celsius. El proceso químico principal que causa este perdimiento de color tostado es por la reacción de Maillard. El mecanismo de formación de la acrilamida depende de la naturaleza de los compuestos de carbonilo y de las condiciones de procesamiento, tales como el pH, el contenido de agua y la temperatura. Los azúcares reductores se caracterizan por tener la capacidad de reducir otros compuestos a través de su grupo carbonilo, debido a la alta reactividad del doble enlace del oxígeno. Esta puede formarse a partir del ácido láctico mediante deshidratación y descarboxilación, como los aminoácidos, los carbohidratos y lípidos por medio del ácido acrílico o la acroleína. La principal vía de producción es la acrilamida en la reacción del ácido acrílico y el amoníaco, y la vía menor de formación de esta es el tratamiento a alta temperatura de la acroleína por medio del glicerol. Como tiempo de exposición, pues debido a su metabolito que es la glicidamina, esta es genotóxico carcinógeno, es decir que es más probable que cause mutaciones genéticas y tumores. Generalmente en población infantil, debido a que en los primeros años de vida se consumen los cereales y también los cereales escolares por el debido de frituras, galletas, tostadas, bollería, etc. Aquí se muestra una tabla con los diferentes, algunos alimentos y las concentraciones de acrilamida que tienen. Su toxicocinética. Inicialmente la acrilamida está ausente en las materias primas de los alimentos, sin embargo se forma un ingrediente alimenticio. Se calienta o procesa térmicamente a temperaturas de hasta 120 grados Celsius, como ya lo vimos, y mediante el horneado, el freído, asado. Los principales precursores para la formación de la acrilamida es la asparagina y reduciendo el azúcar. Durante el proceso de calentamiento de los alimentos, la asparagina libre y de los azúcares reductores como la glucosa, la fructosa, reaccionan juntos, dando lugar a la formación de acrilamida. Esta reacción se conoce como la reacción de Maillard y consiste en una reacción no enzimática, una compleja serie de reacciones entre la asparagina libre presente en el ingrediente alimenticio y los azúcares reductores, que son tanto la glucosa y la fructosa. Cuando se someten a una temperatura elevada, cambian así el color y el sabor del producto alimenticio. El grupo aldehído de la glucosa y el grupo Z de la fructosa hacen que los azúcares reductores sean altamente reactivos durante la formación de acrilamida.
Y el primer paso de la reacción de Miller consiste en la condensación de la asparagina con la mitad carbonila reactiva, lo que conduce a la producción de bases de Schiff. Estas bases de Schiff inestables sufren reordenamiento de Amadori a un pH ácido, lo que da lugar al compuesto de Amadori. Posteriormente, el compuesto Amadori sufre enolización para formar reductonas y desoxisonas, convirtiéndose finalmente en compuestos melanoidinos que aportan un color y aroma marrón al alimento. Los compuestos dicarbonilos sufren descarboxilación para producir aldehído de Strecker, que favorece la formación de acrilamida en los alimentos. Este mecanismo se conoce como la degradación de Strecker. Otra vía también que implica el proceso de descarbonización de las bases de Schiff en liurodesometina es el producto descarboxilado que sufre hidrolización formando aminopropionamida, que se degrada aún más para formar acrilamida. La acroleína puede formarse mediante la termólisis o descomposición de gliceroles a altas temperaturas, también llamada pirólisis de gliceroles. Y pues la acroleína luego se oxida para producir ácido acrílico, que al reaccionar con el amoníaco producido durante la degradación de Strecker forma acrilamida. Y el ácido acrílico también puede producirse a partir del ácido aspartico debido a la reacción de Maillard y la formación de acrilamida a partir de la asparagina. Normalmente con estas grasas o aceites, especialmente los aceites insaturados, se someten a temperaturas considerablemente altas hasta emitir un humo desagradable, ya que el glicerol sufre deshidratación. Esto conduce a la formación de acroleína y en consecuencia a la producción de acrilamida. No solamente por la reacción de carbohidratos, es decir, la reacción de Maillard, se puede formar acrilamida, sino también a través de macromoléculas como los lípidos, a través de la vía de la acroleína, aminoácidos proteicos génicos como la serina y la cisteína a través de la vía del ácido pirúvico y a partir de ácidos asparticos, alanina y carnosina. Todos ellos capaces de producir acrilamida. Explicando bien su metabolismo es pues tras la ingesta y debido a sus características físico-químicas, la acrilamida se observa rápida y extensamente a lo largo del tracto gastrointestinal y debido a que es un compuesto altamente biodisponible, luego debido a su polaridad, solubilidad y bajo peso molecular, se distribuye rápidamente todo el cuerpo vía circulación sanguínea y puede ser detectado tanto en timo, hígado, riñones y leche materna. El metabolismo de la acrilamida ocurre principalmente en el hígado a través de dos reacciones, la epoxidación y ocurre como consecuencia de una primera reacción a nivel hepático donde se transforma por acción del citocromo P450 en glicidamida, y otra reacción de conjugación es la de conglutatión, que es catalizada por la glutatión transferasa. Tanto la acrilamida como su metabolito glicidamida forman aductos estables con la hemoglobina, lo que se puede utilizar como marcadores de exposición a acrilamida. Y por otra parte, la glicidamida, que es el metabolito, forma ductos con el ADN, lo que explica su efecto genotóxico. Y finalmente se excreta por la orina debido a su conjugación con glutatión mediante una reacción de glutanización por formar derivados del ácido mercaptúrico. Las aminas aromáticas heterocíclicas se forman durante procesos de alimentos a alta temperatura, por ejemplo, como al asar a la parrilla, al cocinar y especialmente en carne quemada. Estos compuestos generalmente se forman al calentar. Las aminas aromáticas heterocíclicas es el tercer tóxico que veremos, en el cual se forman durante procesos de alimentos a altas temperaturas, por ejemplo al asar, al cocinar, especialmente en carne quemada. Esta presencia de HAPS en los alimentos suele deberse a procesos en los que se produce el calentamiento de aminoácidos, proteínas, creatinina y azúcares. Su formación va a depender de la temperatura y tiempo de calentamiento, el pH, el tipo y concentración de los precursores y la presencia de ciertos iones divalentes. Existen dos tipos de aminas heterocíclicas, las térmicas tipo IQ, que son aminamidazoacerenos y se generan a partir de la reacción de aminoácidos libres, que son la creatina, creatinina y hexosas, a temperaturas de cocción ordinarias entre los 100 y 300 grados Celsius. Estas aminas van a contener en su estructura un grupo metilaminoamidosólico, que son los mutágenos incluidos en este grupo, que son las piridinas, quinolinas y quinoínas.
salinas, que son las más frecuentes encontradas en la carne y el pescado cocinado. Por lo tanto, son los que contribuyen mayormente a la mutagenicidad de este tipo de alimentos. A temperaturas superiores de entre los 225 a 250 grados Celsius, estas aminas se degradan o reaccionan con otros compuestos. Segundas son las aminas pirolíticas de tipo No-IQ, que su formación tiene lugar a través de reacciones pirolíticas entre aminoácidos y proteínas. La pirólisis ocurre a temperaturas superiores a los 300 grados Celsius y produce muchos fragmentos reactivos a través de reacciones. Esos fragmentos se cree que se condensan para formar nuevas estructuras heterocíclicas y los mutágenos pirolíticos se deben formar a partir de reacciones con radicales libres. Tiempo de exposición. Las aminas heterocíclicas se forman cuando aminoácidos y azúcares y creatinina de la carne reaccionan a las temperaturas superiores de 150 a 200 grados Celsius. Los alimentos que más contribuyen a la exposición son la carne, el pollo, el cerdo, el pescado, especialmente cuando están muy dorados o quemados. El tiempo prolongado va a aumentar la cantidad de aminas aromáticas heterocíclicas. El well done, que es el bien cocido, la carne cocida hasta quedar muy tostada o quemada, presenta mayor nivel de estas sustancias. Estos se consideran peligrosos y por tanto se clasifican en dos grandes grupos según sus reacciones de formación. Pueden agruparse en pirolíticos y térmicos. La toxicocinética de aminas aromáticas heterocíclicas se producen durante el cocinado a altas temperaturas, como ya vimos, de las carnes o pescados por medio de la pirólisis. Todas las aminas heterocíclicas examinadas han demostrado un positivo potencial carcinógeno. La vía de activación propuesta consiste en la hidroxilación por el citrocromo P1A2, derivación del citrocromo P450 y posterior esterilización por enzimas. No me gustó. ¿Cuál es la toxicocinética de las aminas heterocíclicas? Pues bueno, después del cocinado a altas temperaturas de las carnes y los pescados, entre otros, se produce pirólisis de las proteínas, de los aminoácidos o de la creatina. Bueno, va a haber una vía de activación propuesta consistente en la hidroxilación por el citrocromo P1A2, derivado del citrocromo P450 y posterior esterificación por enzimas de acetiltransferasa y sultransferasa. La última actividad activa produce aductos con la guanina con su composición C5 que produce cambios en el DNA. Una de las características de las aminas heterocíclicas es su capacidad pluripotencial para producir cáncer en varios órganos como el de mama, colon, próstata e hígado. El metabolismo en los siguientes pasos. La principal ruta para la activación metabólica de los HAPs empieza en la hidroxilación del grupo amino exocíclico, catalizada por el citrocromo P450-1A2, y aunque estos metabolitos pueden reaccionar directamente con el ADN, el paso de hidroxilación está seguido normalmente de procesos de sulfación o acetilación por medio de la sulfotransferasa 1 y la acetiltransferasas. Los genes NAT1 y NAT2 codifican las enzimas NAT y NAT2. Está involucrado tanto la acetilación de los HAS como la acetilación de los hidroxilatos derivados. En general, la acetilación es un mecanismo de detoxificación, mientras que la acetilación normalmente es un paso de activación. El fenotipo distingue entre individuos oxidantes y acetiladores rápidos y lentos. Estos ésteres activados son electrófilos, capaces de reaccionar con ADN, las proteínas y otros constituyentes celulares para la formación de aductos. Los productos resultantes pueden ser inestables y degradarse espontáneamente. Bueno, algunos de los metabolitos producidos pueden ser conjugados por mecanismos de sulfación y glucuronidación por medio del glutatión transferasa y el UDP glucuroniltransferasa. Negativamente, los compuestos polares formados proceden del glutatión transferasa y se excretan rápidamente a través de la bilis o la orina y pueden ser también transportados a tejidos extrahepáticos donde pueden ocurrir un metabolismo posterior.
Aunque los compuestos polares formados a partir del UDP glucuroniltransferasa no son reactivos y se excretan por la orina. La toxicodinamia de las aminas aromáticas heterocíclicas es que hay activación metabólica, la formación de metabolitos activos y los adductos de ADN y mutagénesis, ya que esos metabolitos se unen covalentemente al ADN formando adductos de ADN principalmente por la guanina. Y estos adductos no se reparan correctamente provocando mutaciones en genes críticos como oncogenes o genes supremos de tumores, lo que inicia el procesamiento de carcinogénesis. También en los órganos diana, la toxicidad crónica derivada de la ingesta se asocia fuertemente con el riesgo de cáncer en órganos específicos como es el cáncer colorectal, de mama y de próstata y de páncreas. Las manifestaciones clínicas de las aminas aromáticas heterocíclicas, como ya vimos que forman adductos del ADN, pues son más propensas a formar cáncer. Entre ellos puede haber cáncer de seno, de colon, de hígado, de piel, de pulmón, de próstata y de otros órganos. Debido a la alta toxicidad que se manifiesta tras la metabolización de las acetiltransferasas, de las sulfotransferasas, especialmente de las peroxidasas, ¿vale? Puede provocar leucemia y tumores del tubo gastrointestinal y en los pulmones. El último tóxico son las nitrosaminas. Estos son compuestos químicos que se producen por la reacción de un medio muy ácido de agentes nitrosantes como nitritos o óxidos de nitrógeno y de sustancias a base de amina como las aminas secundarias. Estos son utilizados en la industria alimentaria como aditivos. Esas reacciones de nitrogenación pueden producirse durante la maduración o procesado de alimentos o bien en el tracto gastrointestinal a partir de precursores como el nitrato convertido a nitrito en el organismo. Esto puede presenciarse tras la cocinación en horneados, fritos, asados o al microondas. También se pueden encontrar en alimentos como la leche, el cacao, leche en polvo, huevos, sopas instantáneas, café, especias, también en pescados y mariscos. Estos tipos de exposición hay dos vías en las cuales la vía endógena y que se forma en el estómago y la vía exógena que es producida por la ingesta a través de alimentos. Los alimentos que pueden tener mayor cantidad de nitrosaminas son la carne, los productos cárnicos curados, los pescados, procesados de mariscos, el cacao, la cerveza y otras bebidas alcohólicas. En menor cantidad pueden estar presentes en hortalizas procesadas, cereales, leche, productos lácteos, leche humana, aceites y alimentos fermentados en salmuera o especiados. Después de la ingestión oral ocurre la reducción de dos electrones para pasar de nitrato a nitrito. Esto se produce a través de la simbiosis con bacterias anaeróbicas facultativas que residen en las criptas de la lengua. La saliva es de particular importancia, ya que la bioactivación de nitrógeno requiere de reductasas de nitrato que van a residir en la cavidad bucal. La bioactivación de los nitratos se lleva ampliamente en el ambiente ácido gástrico, donde el nitrito en presencia de protones da lugar a la formación de ácido nitroso, que se descompone para formar óxido nítrico y otros óxidos de nitrógeno. El nitrito no tiene que ser protonado para ser absorbido. Esta conversión de óxidos de nitrógeno que incluye óxido nítrico es un proceso que se ve reforzado por los polifenoles y otros agentes reductores como antioxidantes como la vitamina C y E. La conversión gástrica de óxido nítrico es de gran beneficio en el mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica al favorecer el aumento de flujo sanguíneo y la secreción de moco, puesto que los inhibidores de bomba de protones se apuntan a la reducción del ácido gástrico, que puede ser relacionado con las enfermedades cardiovasculares, en parte por alteración en la conversión y bioactivación del nitrato y nitrito. Igualmente, el óxido nítrico es generado de manera endógena mediante la vía de la arginina a partir de óxido nítrico sintasas y sustratos como arginina y oxígeno molecular. Asimismo, para esta conversión se hace necesaria la presencia de cofactores tales como son el NADH y la tetrahidrobiopterina BH4, donde la oxidación y la alteración de la función de los nitratos, así como su baja disponibilidad de cofactores o sustratos, al parecer son factores implicados en desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las nitrosaminas van a requerir activación metabólica que consiste en la hidrolización en la posición AC mediada por el estrocromo P450.
dependiente de monoxigenasas. Esto va a dar como resultado, va a dar la formación de un A-hidroxinitrosamina, que es inestable y que libera un aldehído para formar una manilquilitrosamina aún más inestable. Este último se reorganiza con el correspondiente diazonio intermedio que reacciona como un electrófilo con biomoléculas como el ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, proteínas o glutatión, formando adductos covalentes o con centros nucleófilos apropiados. Debido a la expresión variable de las enzimas del citocromo P450 en diferentes órganos, los compuestos de nitrosos también pueden sufrir la biotransformación en tejidos exhepáticos como pulmón, tracto gastrointestinal y otros órganos. Las nitrosaminas son cadenas laterales más largas que también pueden ser hidroxiladas en posiciones distintas al átomo C. Los metabolitos hidroxilados resultantes pueden ser excretados directamente o oxidados o adicionalmente a los respectivos ácidos o compuestos carbonilos o pueden experimentar reacciones de conjugación por enzimas de fase 2. Los conjugados resultantes se excretan por la vía biliar o la orina y los compuestos electrófilos reactivos generados metabólicamente conducen a la alquilación de bases de ADN, específicamente de la alquilación del alquilo guanina O6 y el alquilo timida O4 y el O2, dando lugar al emparejamiento del ADN y errores de codificación que representan lesiones mutagénicas. La toxicodinamia de las aminas aromáticas heterocíclicas es que debido a la formación de los adductos de ADN forman mutaciones genéticas y también los diferentes tipos de cánceres tales como el de colon, el hepático, el del riñón, el del estómago. Sus manifestaciones clínicas, pues como ya vimos, son los diferentes tipos de cánceres y también los genotóxicos. También puede provocar cáncer en el esófago, en el gástrico, en el pulmón, en el tracto urinario bajo y vejiga, el cerebro, la nasofaringe. Para poder disminuir estos riesgos en los alimentos, se recomienda que previamente se haga un buen lavado de manos, también en el área donde se va a cocinar, también de los utensilios que se van a utilizar, además también de evitar la alimentación cruzada. Todos estos factores van a ayudar a que el riesgo esté disminuido.